Este, quiero compartirles ahora este tema de la familia. A ver, las versiones creo que se me pueden mover. Véanme. A compartirles este tema de la familia porque, para variar, me enfrento también en mi proceso de trabajo con muchos casos de personas que se encuentran en una situación familiar y que de repente veo que ya han buscado en otros lados, han planteado solicitudes de ayuda en diferentes instancias y no las reciben. Y yo me preguntaba qué pasaba, ¿no? Cuando Jacqueline me decía que definiéramos las temáticas, le propuse esta, y hay una parte en la que quiero señalar que es importante, y la finalidad es esta, informar sobre los efectos que los cambios en las relaciones familiares pueden tener en las personas mayores a lo largo del curso de vida. Esta figura ya se las había presentado y la retomo aquí porque pueden ver que está como graficada la presencia de algunas particularidades individuales. Son individuos a los que se les ha recolectado la información, se separan hombres y mujeres, y bueno, se proyectan en cuanto a cuántos eran y cómo estaban distribuidos en los 90s y luego en los 2020s, ¿no? Pero lo que yo les había comentado antes es que tras estas figuras que tanto se usan por parte de los demógrafos, hay mucha información que no vemos, pero que nos afecta, que impacta mucho en la vida cotidiana, porque lo que vemos es otra cosa, ¿no? Esto es la totalidad globalizada, pero nosotros vemos otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de los cambios familiares en la vejez, debemos de tener cuidado desde dónde lo vemos. Desde la información demográfica, como es esta gráfica, desde la visión de la gerontología, desde las relaciones generacionales, como tiene que ver mucho en lo que son las relaciones del proceso psicológico de maduración, o desde la terapia familiar, que es un recurso con el que contamos para brindar atención a las familias cuando hay conflictos de diversos tipos, incluyendo los que se derivan de la relación con adultos mayores, ¿no? Y empiezan a ver ustedes aquí que se reconoce que hay familias heterosexuales, familias homosexuales formadas en pareja de varones o pareja de mujeres, y hombres y mujeres solteros o solteras o solteros que viven independientemente. Y esto nos está hablando ya de una condición de nuevas formas de organización familiar, ¿no? Este esquema lo he estado desarrollando y me ha llamado la atención, ya que ya lo conoce, pero hoy se lo comparto a ustedes porque desde el enfoque de curso de vida, cada vez que estamos frente a un adulto mayor, yo digo que estamos frente a una historia hecha persona. No es lo mismo que yo hable del mismo tema con una persona adulta mayor a que él hable con una persona adulta, a que lo hable con jóvenes, porque han vivido diferentes situaciones sobre el mismo tema, sobre cuestión de educación, sobre salud, sobre transformaciones de una ciudad, por ejemplo. Se vive diferente. Y la historia pues está materializada en la persona, y la podemos entender con esta división del curso de vida porque sucede una serie de acontecimientos que van
transformando lo que veíamos en la condición familiar. Ustedes pueden ver aquí plasmados situaciones como, por ejemplo, se nace dentro de una estructuración y dinámica familiar no elegida. O sea, el bebé nace y cae, como dice una amiga mía, yo no nací ahí a mí me pusieron, ¿no? O sea, alguien dijo, te toca ahí te quedas, man. Y de ahí se viene toda una serie de cuestiones que van viendo en cuestiones de la autonomía del hogar, de la vida de pareja, de la presencia de nietos, de una reorganización familiar. Eso es cuando son parte positiva, pero cuando no es negativa, puede ver desde una condición de orfandad al momento de nacer, de una condición de cuidadores primarios, que son básicamente los familiares, una reorganización familiar negativa, que se puede llegar a ser una familia unipersonal o monoparental, como ya lo veremos. Se da el divorcio, las separaciones, hay toda una serie de problemáticas que giran alrededor de las crisis familiares, la viudez, y el panorama empieza a cambiar, y eso no lo vemos en la famosa pirámide demográfica, ¿sí? Está ahí, pero no lo visualizamos. Ahora, damos por hecho mucho qué es la familia y qué es un hogar. Entre los especialistas no existe un consenso sobre la definición de familia. Uno la piensan como grupos que comparten un espacio común con vínculos y consanguinidad o afinidad, pero hay también quienes ven que no es necesario que los integrantes de una familia vivan juntos para que sea considerada una forma de organización social. Un hogar familiar es en aquel en que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar y a su vez se divide en nuclear, ampliado y compuesto. Ya lo iremos ampliando más posteriormente. Pero un hogar no familiar es donde ninguno de los integrantes tiene parentesco de ningún tipo y se divide en un hogar unipersonal y corresidente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? En mi estancia en España, yo trabajé en algunos pueblitos de España, en lo que es la comarca de Castilla y León, la comunidad de Castilla y León, que es una de las zonas más envejecidas de Europa. Y yo veía mucho estos cambios de hogares. Y me llamaba la atención como viven mucho del turismo, de verano sobre todo. Entonces, la gente adulta mayor que se había quedado sola viviendo en los pueblos, empezaban a hacer una serie de adaptaciones en sus casas para recibir visitantes, turistas de alojamiento. Y algunos visitaban con tanta regularidad el lugar que se establecía un nexo afectivo interesante y los visitantes de repente regresaban a ese lugar tomando en cuenta necesidades de la persona que les brindaba el alojamiento. Y hablando con algunas personas, ellas me llegaron a decir que la confianza era tal que era como si fueran una nueva forma de familia que ellos veían así. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba en la familia nuclear, padre, madre, hijos, se consideraba el modelo tradicional de la familia y que era como que el esperado, ¿sí? Y no se reconocía que los cambios económicos, políticos y socioculturales asociados a los determinantes sociales que se han gestado a lo largo del tiempo reconfiguran la estructura familiar. Entonces, hoy en día, con el Internet, con la movilidad estudiantil, con la movilidad laboral, con la facilidad de comunicación y transporte, es posible moverse de tal forma que modifica totalmente esta posibilidad. Entonces, el primer tipo familiar que reconocemos es el de la familia nuclear, típico de padre, madre y los hijos, de ambos, de ellos dos.
Y se les llama así porque forman un núcleo único. Los especialistas consideran que los integrantes crean su propia familia, entonces, por ejemplo, cuando los padres se separan o los hijos se independizan, ya no son una familia nuclear, aunque se conserve de raíz que los integrantes originarios que quedan sigan viviendo conjuntamente. Lo que pasó es que hubo alguien ya que se movió. Y no se está juzgando como bueno o como malo, eso quiero señalarlo, ¿no? No vamos a decir cuál es la familia buena, el tipo de familia que es bueno y cuál es el tipo de familia que es malo. Se da. Y ahí es donde me entró la duda, dije, a ver, la gente no lo pensaba. Justo antes de empezar la sesión, le mandé a la doctora Daisy un par de artículos que presenté para una revista. Por algún motivo me dieron las indicaciones, pero no los publican. Dije, no, los voy a sacar de ahí. Y tiene que ver en cómo la gente va construyendo sus cambios familiares y su condición de soledad, y la gente no lo veía, ¿no? Entonces, otro tipo de familia es la monoparental, ¿sí? Donde solamente o está el padre o la madre con sus hijos, no viven los dos papás. Esta familia de tipo monoparental es más frecuente en Latinoamérica de lo que uno pensaba. Y sea, todavía se conserva que es común que la madre cargue con toda la responsabilidad de estructura familiar, sobre todo si la figura paterna está ausente. También es más común encontrar familias monoparentales en los que el padre es quien lidera la familia. Ya la madre por algún motivo se separa o no está presente y el padre se hace cargo de los hijos. Entonces, un criterio que se suele utilizar para clasificar la familia es la edad de los hijos y el tipo de ausencia del otro progenitor, ¿no? Y lo que sí se reconoce es que si los hijos son menores de edad y dependientes de un progenitor, entonces, si la ausencia del otro padre es total, a eso se le llama una familia monoparental. Y cuando el progenitor ausente tiene una presencia temporal o es corresponsable de la crianza o malnutrición de los hijos, entonces se trata de una familia nuclear en situación de monoparentalidad. Pero aquí pasa un problema. No tengo las estadísticas, por más que los haya buscado, de cuántos adultos mayores son los responsables de los hijos de sus hijos, es decir, son los responsables del cuidado de los nietos, de la educación, del mantenimiento, por el motivo que sea. Entonces queda una abuela como responsable de los nietos, no hay padres. Y me parece, lo que estoy anticipando es que podría llegar a presentarse como otra forma de familia o un derivado de las que ya están. ¿Y por qué considero importante esta parte? Lo vamos a ver al final de esta presentación. Porque cada una tiene implicaciones distintas para el curso de vida, ¿no? También está la familia compuesta, que está estructurada de acuerdo a la conformación de varias familias nucleares. Entonces, en este caso, la pareja con hijos se separa, cada uno de los integrantes de la pareja forma una nueva familia. Y en la familia compuesta, los hijos pasan a tener hermanastros y pueden convivir con uno de sus padres o compartir la convivencia con el progenitor principal y la familia que ha creado el otro progenitor. Y aquí empieza a presentarse algo muy interesante. La forma de la estructura familiar genera una forma de convivencia entre las personas de la familia que le va dando sentido y organización a la constitución psíquica de las personas. Si la familia, por ejemplo, les platico un detalle, una de mis pacientes
solicitó que se atendiera a su hermanita. Esta chica tiene 26 años, 27 años, perdón. Su hermanita tiene 6, casi 7. Y entonces mi esposa le está atendiendo y la niña tiene una enorme confusión de quién es quién en la familia. No ven las diferencias. Nada más piensen en esto, fíjense. Hubo una pareja de padre-madre que se conocieron. Cada uno de ellos, papá y mamá, ya tenían unos hijos, eran hijas. La mamá tenía un hijo, 2 hijas, y el papá tenía una hija. Se casan y se separan. Se vuelven a casar, y entonces el padre vuelve a casarse con otra mujer que ya tenía 2 hijas, y él tiene una hija, no, ya tenía una hija, perdón, y con esta segunda pareja tiene gemelas. Se separa, y quedan entonces una hermana con unas 2 hermanastras gemelas, y además, al separarse, vuelve a tener una tercer pareja que ya tenía hijos y con la que tiene a la hermanita de esta chica, de una de las gemelas. Me cuesta trabajo darles la explicación de la familia, y si a mí me cuesta trabajo, imagínense a la niña. Entonces, por eso es muy importante, porque compromete la forma como se lleve a realizar el curso de vida a lo largo de la existencia de la persona. También está la familia adoptiva, y hace rato les mencionaba yo qué pasaba, ¿no? Con los adultos mayores, y en este caso hago la misma pregunta. Hay unas modalidades diferenciadas de lo que es la familia adoptiva, ¿no? La que se conforma legalmente cuando los padres, después de cumplir una serie de requisitos, se les dice, sí, tú puedes ejercer la función de padre a partir de este momento bajo estas condiciones. Está la adopción simple, donde hay un hijo adoptivo, no hay cambios, nada más que cuestiones legales, donde el menor conserva su apellido original. Hay la adopción plena, donde hay cambio de apellido. Hay la adopción abierta, donde los futuros padres adoptivos tienen contacto con los padres biológicos del menor que será adoptado. Y la adopción cerrada, no hay contacto entre padres biológicos y adoptivos, ¿no? Ahora, cuidado. Esto también tiene implicaciones porque compromete la forma en que los menores de edad vayan a ir construyendo la manera en que van a expresar sus vínculos afectivos ante cualquier persona. Y por eso no es de extrañarnos cierto tipo de conflictos cuando hay un encuentro entre jóvenes en estas condiciones y adultos mayores que son otro estilo de vida totalmente diferente. Y madre mía, empezamos con un tema preocupante, que es la familia sin hijos. Son el tipo de familia constituida por una pareja que no tiene hijos, bien sea porque no los tiene o porque ya son personas en edad madura o avanzada, que nunca tuvieron descendencia. Es un tipo de familia muy presente en la actualidad. Se da principalmente en los países desarrollados porque las personas prefieren su desarrollo personal, priorizando su profesión, su trabajo, sus metas individuales y toda una serie de complicaciones al respecto, ¿sí? También están las familias de personas mayores,
que son familias que en algún momento formaron otro tipo de familia, como podría ser una familia nuclear, monoparental, adoptiva, los hijos se emancipan. Pero en este caso, las personas tienen dos posibilidades, porque son personas mayores solas o personas mayores con hijos adultos mayores. Y aquí el panorama cambia mucho también. De ahí que nos enfrentamos con otras situaciones. Está la familia de padres separados. En este caso, los hijos viven con uno de sus padres, puesto que existe una separación de divorcio. Pueden pasar tiempo o incluso convivir con otro progenitor de manera temporal. Este tipo de familia es usual, que los hijos pasen fines de semana con el otro progenitor, vacaciones, fechas especiales, pero no viven formalmente con ellos. Y hay un detalle más de que si los padres forman una familia, entonces se pasa a ser una familia compuesta. Está la familia homoparental. En este caso, la familia cuenta con una pareja de hombres o de mujeres, y dependiendo de la legislación de cada país, la familia puede tener 3 vías, como es la maternidad subrogada, la adopción o la inseminación artificial, y es posible que alguno de los integrantes tenga hijos de una relación anterior y estos se integren a esta estructura familiar, ¿no? Este tipo de familia también empieza a ser más reconocida actualmente y da otra serie de posibilidades de crianza. Hay otra familia que llamamos extensa o ampliada. Este caso es un grupo familiar en el que conviven integrantes de diferentes generaciones o roles, padres, hijos, abuelos, tíos. Me ha tocado ver que viven bisabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, más las tías, y bueno. Es un tipo de familia muy común en América Latina y en aquellas sociedades con fuertes tradiciones familiares, en las que existe una alta valoración a las estructuras sociales numerosas. Cuando yo trabajaba en el ámbito psiquiátrico, veíamos algo muy interesante. Normalmente eran familias muy cohesionadas, muy presentes. Y entonces había un problema. Solían ser muy conservadoras y rígidas. Y esa era parte de la fuente de conflictos de salud mental. Hay también lo que se llama la familia unipersonal. Curiosamente se pensaba que una persona que vivía sola es que no tenía familia, pero resulta que una persona soltera que viva de forma independiente es una familia unipersonal. Este tipo de familia puede surgir cuando una pareja sin hijos se divorcia o uno de los integrantes queda viudo y no vuelve a establecer relación de pareja. Existen otros casos en que una persona puede constituir una familia unipersonal. Por ejemplo, las personas que crecieron en instituciones de cuidados de menores, que por diversas razones perdieron contacto con su familia y sus orígenes, y ahora se asumen como únicos integrantes de su estructura familiar. Pero este tipo de familia es la más común para llegar a condiciones de soledad no deseada. Y hay también lo que se llama la familia de acogida. Son familias temporales que generalmente están conformadas por familias nucleares o padres sin hijos que le dan un lugar a un niño o adolescente por un periodo determinado. Y
suelen servir de apoyo a las instituciones encargadas que los ubican con una familia adoptiva ya de forma clara y definitiva. Y a veces esta familia de acogida se convierte en la familia, pues, de adopción. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué la familia ya no puede ser un modelo tradicional? ¿Qué pasó? Muy claro, muy simple. El actual sistema económico ya no es congruente con los valores tradicionales de la familia nuclear, del mismo modo que la revolución industrial hace 2 siglos tampoco fue congruente con los valores familiares de aquel entonces. ¿Sí? Esa idea de la gran familia. Entonces, hay que tener claro que la tipología familiar también evoluciona de acuerdo al momento histórico que se vive. Y además, esa tipología familiar, apegada a un momento histórico, va posibilitando y comprometiendo toda una serie de opciones en cuanto a desarrollar condiciones de apoyo emocional familiar y de salud mental. Quiero que observemos este recuadro, permítanme ponerlo aquí. Fíjense, en este cuadro integramos los cambios demográficos de la familia hacia la vejez. Todos los tipos de familia que vimos, lo pongo aquí con tipo de familia, está la nuclear, la monoparental, la compuesta, etcétera, todas las que vimos. De un lado está como la parte en lo que la familia puede tener un desarrollo positivo en la vejez, y del otro lado está la parte en donde puede haber algo negativo. Los tachecitos indican la posibilidad de encontrarse en esa condición según el tipo de familia. Por ejemplo, hay la soledad positiva. Y esta soledad positiva se presenta, permítame tantito, por favor.
Sí, bueno, perdón la interrupción. Seguimos entonces observando cómo la condición de soledad positiva se puede presentar en cualquier tipo de familia. No así las relaciones familiares transgeneracionales. Por ejemplo, no se presenta en una familia sin hijos. Hay una duda de si se puede presentar entre las personas mayores y, por supuesto, no se presentan en la familia unipersonal. Pero, ¿qué sucede con la parte donde los cambios en el envejecimiento se van haciendo complicaciones? Está el nido vacío, la soledad negativa y el aislamiento, la separación, la discapacidad y enfermedad y la viudez. Entonces, observamos cómo cuando estamos hablando de familia decimos, la familia es la base de la sociedad. Díganme cuál. Dígame cuál tipo de familia es la base de la sociedad. Porque no estamos hablando de la familia nuclear tradicional. Estamos hablando de una variedad de tipos de familia. Pero ahora, y es aquí donde me interesa compartirlo, ojalá puedan dar sus opiniones al respecto, de que tenemos serias implicaciones, por ejemplo, de la discapacidad y enfermedad. ¿En qué tipo de familia? ¿Se dan cuenta ustedes que no es lo mismo tener una discapacidad de enfermedad en una familia nuclear, en una familia de personas mayores, en una familia homoparental o unipersonal? No es igual. Imagínense los casos de demencia. ¿Cómo le pega a una familia de personas mayores, unipersonal o sin hijos? ¿Qué sucede ahí? ¿De qué manera se viven la soledad y el aislamiento en cada una de estas familias? Vamos a ver, por ejemplo, en una familia homoparental, donde los padres son o los dos varones o las dos mujeres, hay viudez. ¿Cómo se da el duelo? ¿Qué pasa si se da viudez entre personas mayores? O en una familia extensa. La red de apoyo es diferente. De aquí que me parece muy importante que empecemos a diferenciar el cuando estemos brindando atención a la población adulta mayor y nosotros mismos, ustedes desde donde están, empiecen a proyectar cómo va a evolucionar el curso de vida que llevan y cuál es la perspectiva de su tipo de familia en estas condiciones. Porque sí es muy importante poder reconocer que habrá familias que en sus relaciones transgeneracionales habrá alguna continuidad, pero habrá familias que no. Ahora, hay estos nuevos modelos de familia, ¿sí? Las madres lesbianas por inseminación artificial de donante o cuando hay un proceso de inseminación in vitro, ¿sí? Empiezan a cambiar las familias. Hay cambios psicosociales en el proceso de envejecimiento y curso de vida que tienen que ver con divorcios y separaciones, fallecimiento de los hijos, el nido vacío por migración o relación de pareja de los hijos, la viudez, vivir en soledad en condiciones de vulnerabilidad. Pero en todas estas familias que estamos viendo aquí, independientemente de los cambios que se vean, y esto es lo que nos enseña la terapia familiar,
independientemente de cuál sea esta forma de expresar la tipología de familia, hay mecanismos de control psicosocial familiar y que tiene que ver en cómo se manejan los tiempos, por ejemplo, los horarios. A mí me ha tocado ver personas adultas, no tan adultas mayores, digamos 52 años, que tenían conflictos con las hijas, porque cómo era posible que en la universidad, estudiando medicina o enfermería, no llegaron a la casa que porque dicen que tenían guardias. Hágame el favor, no sea, eran condiciones extremas. O la gente de biología, de geología, de algunas áreas de las ingenierías, que hacían prácticas de campo y tenían que irse de campamento. Era inconcebible para ellos porque pensaban que ir a la universidad era como ir a la escuela básica, de que sales de la casa, vas a clases, te regresas, haces tu tarea y al otro día la presentas, ¿no? Entonces, una forma de control que se da en la familia es cómo se manejan los tiempos, cómo se manejan los espacios, cuál es la recámara de cada quien, el buró, el closet de cada quien, el lugar en la mesa a la hora de comer, qué rituales se presentan en la familia, cuáles son, por ejemplo, la forma de celebrar las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Yo sé que hay gente con grupos religiosos que dice que no celebra nada, pero no se dan cuenta que tienen otro tipo de rituales y es inevitable. Por ejemplo, en el caso de los grupos religiosos, que hacen lecturas bíblicas. Ese es un ritual. ¿Qué roles se juegan? ¿Quién trabaja, quién provee, quién organiza, quién mantiene, quién tiene ciertos compromisos? ¿Cómo se manejan los recursos económicos? ¿Cómo se distribuyen las propiedades? ¿Qué normas y códigos de comportamiento se tienen? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué se permite? ¿Qué cosas no se permiten? ¿Qué obligaciones y compromisos se tienen? ¿Y cuál es la herencia cultural que en cada familia se pone en juego? Entonces, hay alternativas de atención ante estos cambios familiares. Depende de cómo se manejan estas formas de control familiar y se inicia con la definición de roles y límites. Cada vez que tengamos que trabajar ante el abordaje de una condición familiar y los problemas de salud de la vejez va transformando la dinámica familiar que se tiene, hay que definir hasta dónde se permite algo y quién lo va a ejercer. Se tiene que revisar el proceso del manejo de tiempos, espacios, recursos económicos y propiedades. ¿Quién puede decidir sobre qué? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se define el cumplimiento de normas, obligaciones y compromisos. ¿Sí? Los miembros de la familia que tienen obligación de cumplir, cómo lo deben de realizar y en qué momento. Se van a distribuir los cuidados que se tienen, los gastos en atención al adulto mayor, van a respetar las condiciones de herencia y registros notariales que se hayan tenido, las decisiones que se tomen sobre las propiedades de los adultos mayores, ya sean abuelos o padres, incluso hermanos, ¿no? También se delimita la importancia de los rituales en la familia y la herencia cultural. No sé cómo sea con ustedes, pero acá en México existe lo que se llama el novenario cuando alguien fallece. Entonces son 9 días en los que se pone, desde la religión católica, se pone una cruz en el piso y durante esos 9 días se hace una oración con un rosario y tiene un horario, tiene una secuencia definida y al final se le da a todos los invitados o los participantes, se les da comparte alimento. Bueno, pues muchas veces ese compartir alimento es caro. A veces
va muchísima gente a una casa. Yo he tenido varias oportunidades de dar apoyo tanatológico en el hogar por este tipo de situaciones. Y nos consta lo difícil que es, pues, que alguien esté gastando tanto en comida durante 9 días, porque tienen que estar atendiendo. Por ejemplo, me ha tocado ver una variación entre 11 personas y cerca de 35. O sea, denle de comer a 35 personas durante 9 días. Es caro, para las familias es caro. Tuve yo oportunidad de trabajar con casos así, me autorizaron grabar las sesiones, entonces tenemos la evidencia ahí de todo lo que pasa, ¿no? Y es una forma en cómo son los controles familiares, de cómo se delimitan los rituales que se llevan en la familia y la herencia cultural que tienen, ¿no? Vamos terminando esta parte, quisiera dedicar un tiempo a preguntas y respuestas, pero también hay que tomar en cuenta qué pasa, por ejemplo, con las demencias. Cuando hay procesos de demencias, si queda muy claro con la condición de la diabetes y la hipertensión y otra serie de problemas, el cáncer, ¿no? Con las demencias es otro el panorama, ¿no? Porque aquí se da el conflicto de no poder atender como se quisiera a la persona adulta mayor, se comprometen los recursos económicos, no hay acuerdo de los hijos de quién se debe de pagar y cómo se dan las condiciones, que además, bueno, muchas de la situación económica también es fruto del trabajo del adulto mayor, que hay familias sin buenos recursos económicos, pero buscan sacar adelante la atención que se les puede dar a su familiar. Muchas veces no se pueden pagar los servicios que se requieren y no se encuentran casas que cumplan sus expectativas. Estoy hablando de casas hogar, centros de larga estancia, donde además ahí la familia siente que es, les estorba el familiar mayor, que están cansados, que las familias están excedidas en atención y agotadas y quieren exigir de la institución una atención individualizada que no siempre es posible. Acá en México hay un asilo que recibe apoyo de la Reina Sofía y lo interesante es que es casi un cuidador por residente y son cerca de 40 residentes. Entonces son 40 residentes, su respectivo cuidador todo el día, más el personal administrativo de enfermería y cocina, ¿no? Entonces exigen luego atenciones que la familia no puede dar y los hijos únicos que deben cuidar a padres dependientes y que los lleva a pensarlos en una carga, nos guste o no, esto se da. Por supuesto, los hijos mayores con padres adultos mayores son los que más han visto un centro en busca de ayuda y luego les da mucha condición de culpa por tratar de internar a su familiar. Hay hijos que son excesivamente codependientes de los padres todavía, familias que pudiendo cuidar a su adulto mayor en casa y teniendo recursos y condiciones deciden institucionalizarlos para no cargar, no tener la carga de cuidarlos. Familias que tienen miedo a las enfermedades que padecen sus adultos mayores. Adultos mayores solos que solicitan ellos mismos los servicios, que requieren ser atendidos y no cuentan con la familia. La sobrecarga de las demencias, que suele ser extrema y es muy prolongada. Y, bueno, por supuesto que está la dificultad para hacer los pagos correspondientes, la falta de atención a los requerimientos de la familia. La familia está tan cansada que luego las visitas se hacen esporádicas. Bueno, eso lo habíamos visto de los centros y la medicación. No se comprometen en la atención que se da. Y, bueno, quiero
centrarme en las demencias. Hablamos de la dependencia. Y bueno, esto de alguna manera ya lo habíamos visto, ¿no? Yo pienso que no hay familia que esté exenta de tener un familiar con algún tipo de demencia, que en las demencias se pierde el sentido de vida, que no se puede exigir a una persona con demencia lo mismo que una persona sana o con otro padecimiento incluso. Con o sin demencia seguimos siendo personas. Nadie en la familia tiene la culpa de la demencia. Y con o sin familia, ojalá podamos evitar la demencia, pero si no es así, entonces aprendamos que nadie estamos exentos de padecer alguna forma de ella. Y sin importar el tipo de familia que tengamos, pues trabajemos por construir puentes para otros. Muchas gracias.